de la sección 19, que fue el registro público de la propiedad, ¿sí? Y no del único fui vicepresidente de asuntos laborales. Sí, claro. Sí. Ajá. Sí, mire, la situación que hay es que hay muchas irregularidades en los procesos de elección que han tenido en el interior del sindicato único. Sí, Juan Ayala ha sido una persona bastante, entrecomillado, hábil para engaratuzar a los delegados del sindicato, y en este caso estamos hablando de que tiene un proceso de ampliación en el 15 para el 19 y ahí mismo aprovechan hacer otro del 19 al 23, cuando ni protesta tomó de esa toma de nota que se supone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ya realizó cuando no debió haberlo hecho, puesto que apenas va a empezar el ciclo que sería de julio de este año hasta el 2023. Y de esa toma de nota que hicieron no se le tomó la protesta. Eso es contrario a lo que disponen los estatutos. Mira, Phil, ahí es otra situación, hablamos de afiliados. Es simple y sencillamente un padrón que de alguna manera la autoridad administrativa del sexenio pasado sí le mandó diciéndole que esos eran sus afiliados. No hay una petición del trabajador como lo dispone la ley, que debe ser una petición del trabajador, y de esto debe de hacerse un listado y mandarse al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se sume a lo que presuntamente podría ser un padrón. Eso no existe formalmente, ¿sí? Todo el tiempo ha sido por los padrones que la propia autoridad administrativa le proporciona a la sección que va a entrar en proceso, y con eso se van. Son padrones muy amañados, que por eso no ha habido oposición, porque la oposición no tiene ninguna alternativa de poder ganar o triunfar, puesto que con ese tipo de situaciones ellos todo lo manipulan. Ajá. Sí, en el proceso electoral de cada sección se eligen 2 delegados y otro es el secretario general en turno. Ahora, ¿qué pasa con esos delegados que fueron elegidos por los trabajadores? De una forma inadecuada, ¿sí? Y violentando los estatutos, los sustituyen a estos delegados porque no están de acuerdo con el que es el secretario general en turno, y entonces lo sustituyen así de un plumazo y ponen a otro que no han llevado un proceso formal, que es convocar a la Asamblea General seccional y exponer las causas, motivos, razones por las cuales se va a sustituir al delegado, y ver si esta asamblea lo aprueba o no. Eso no se lleva, es simplemente un acto unilateral del propio secretario general en turno. Pues mire,
No creo que se vaya a salir con la suya. Ya las bases están muy excitadas en el sentido de que ya quieren que él renuncie y ya se lo han demostrado. Ahí en la Plaza del Zócalo hace poco hicieron una concentración que fueron más de 40,000 trabajadores, donde estuvieron solicitando ya su demisión. Y después, hace como 3 días, se le hizo también un movimiento ahí en Antonio Caso 48 y 46, en donde se solicitó también su destitución. Y además por la ilegalidad y que es un supuesto representante, ¿no? Y es espurio, porque hay mucho que decir. Claro que sí. Le agradecemos sus atenciones. Ok, perfecto, gracias. Igualmente. Bueno, compañeros, seguimos la transmisión en vivo. Acabamos de cortar con Federico Lamont del 760 de AM. Y la entrevista fue para el licenciado Carlos González Merino, que como ustedes saben es nuestro compañero agremiado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y pues con esa trayectoria tan destacada que él ha tenido como exsecretario de la sección 19 del Registro Público de la Propiedad del Comercio, expresidente en el Sindicato Único cuando era del Gobierno del Distrito Federal, vicepresidente, apoderado legal de la misma organización y apoderado legal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Fue exmagistrado de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, dada esa experiencia y que conoce perfectamente cuál es el desarrollo de la organización, es un compañero con el que nos estamos apoyando para seguir todo este proceso de lucha por la transformación de nuestra organización sindical. Y yo quiero aprovechar esta transmisión en vivo para preguntarle al licenciado Carlos González Merino, quien próximamente va a dar una conferencia, y la conferencia se titula La reforma laboral y el Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México frente a la reforma laboral, porque es muy importante que todos estemos muy atentos de cómo se tienen que dar los nuevos procesos, ¿no? Estamos en una actual representación que no ha atendido las verdaderas causas de las y los trabajadores, y quiero empezar por algo muy importante. Licenciado Merino, todos los trabajadores debemos, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, de tener por escrito la afiliación, que es la formalidad para pertenecer al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad. ¿Usted considera que se cumple con este requisito? Bueno, esa formalidad no ha sido observada desde hace muchos años. Simple y llanamente se asigna el dígito sindical a través de lo que era la oficialía mayor. Hoy es Capital Humano quienes manejan esa información, y sindicalizan o le dan el dígito sindical a los que ellos consideran pertinente hacerlo. Y hemos llegado a una situación de tal gravedad que ya cobran por asignar el dígito sindical.
Y eso, pues en la historia de lo que yo conozco del sindicato, jamás se dio y ahora ya están vendiendo el dígito sindical. Los trabajadores han pagado, ¿por qué? Porque a la persona que es trabajador de base y no tiene el dígito sindical, lo privan de las prestaciones que establecen las condiciones generales de trabajo, cuando esto va contra la libertad de sindicación. O sea, es una libertad que tiene el trabajador de ser o no ser sindicalizado. Y por el hecho de decidir no serlo, no debe de verse privado de ninguna prestación. Otra pregunta muy importante. Para que podamos los trabajadores entregar las cuotas al sindicato, nos las retiene en este caso el gobierno de la ciudad y se las entrega al Sindicato Único de Trabajadores del gobierno de la ciudad, en específico a la presidencia. Este padrón de trabajadores debidamente afiliado tiene que estar registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Se cumple con este requisito para que el gobierno de la ciudad le entregue las cuotas al sindicato único? No se ha cumplido con esa formalidad, donde se requiere que cualquier solicitud de los trabajadores de base que hagan al sindicato para su filiación o a cualquier otro sindicato que haya, ellos deben de hacer la solicitud, el sindicato debe acordar su admisión o no, y dependiendo de ello ya se debe de mandar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que éste haga la toma de nota de los afiliados. Y hasta ahorita no se cuenta con ningún padrón confiable, porque de alguna manera se forzó a lo que fue el presidente Enrique Hans, y cuando se forza a que afilie a los trabajadores, afilió un promedio de 32,000 trabajadores, y después también se le forzó a Juan Ayala y afilia aproximadamente como 42,000 trabajadores, lo que significa que este padrón o aparente padrón está duplicado, triplicado de aquellos trabajadores que se afiliaron 2 o 3 veces. La ley es muy clara. Entonces quiere decir, en diferentes momentos el presidente Juan Ayala ha mencionado en medios de comunicación y en varios eventos que son 185,000 trabajadores afiliados al sindicato del gobierno de la ciudad. Entonces este número de trabajadores no está debidamente integrado en el tribunal. Eso es lo que debemos de entender, y no existen unos verdaderos registros. Esto nos habla de una omisión y de una situación en donde los recursos de los trabajadores, pues la verdad están en una absoluta ilegalidad en la manera en que se le entregan. Una pregunta muy importante que nosotros nos tenemos que hacer, o sea, el sindicato ha violado constantemente los estatutos, la ley del trabajo, de los trabajadores al servicio del Estado, la ley federal del trabajo. ¿Ustedes por eso creen que en este momento es importante la transformación? ¿Cómo podemos hablar de que nos vamos a ir a una elección con un padrón que no está debidamente integrado? ¿Qué procede en este caso, licenciado Merino? Bueno, en primer lugar debe de hacerse un consenso de las personas que pretendan tener una participación, y hecho que sea, debe de hacerse un padrón que conforme las voluntades y se procede a hacer su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que significaría que también tenemos un problema con lo de la antigüedad. Normalmente los estatutos te dicen que debe de ser 6 meses un día para que el trabajador tenga derecho a emitir su voto. Pero en este caso en particular, el hecho de que no hayan tenido el dígito sindical no fue responsabilidad del trabajador, sino que muchos trabajadores, miles de trabajadores, pidieron su sindicación y no se les dio, y eso fue en la administración pasada,
donde estuvo presente Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fue el tapón para que no se afiliaran los trabajadores. ¿Y cuál era la razón de esto? La razón de esto es para no pagarle las prestaciones que contemplan las condiciones generales de trabajo. Licenciado Merino, otra pregunta. Cada sección debe de contar entonces con un padrón también de afiliados, con unos estatutos, debe de tener actas de asamblea. ¿Usted considera que se está cumpliendo la ley por cada una de las secciones, incluyendo el acta de la toma de protesta de los delegados de trabajo en cada centro, y que todos estos movimientos se enteran debidamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o también son omisiones del sindicato y que la misma autoridad está siendo omiso ante estos requisitos que marca la ley que se deben de cumplir? Bueno, la situación estriba en que siguen ellos una costumbre que va contra la propia ley, que bueno, cuando un acto de esta naturaleza se contrapone con la ley, no se debe de señalar como costumbre. Y lo que pasa es que los estatutos establecen para los delegados de trabajo, establecen dos formas de su elección. Una es que los trabajadores del área correspondiente lo elijan, y dos es que el secretario o comité ejecutivo seccional lo designen. Sin embargo, lo acorde y lo democrático es que lo elija la base trabajadora. Entonces, podríamos decir que el sindicato en este momento no cumple con el requisito de ley para una elección abierta, para una elección como lo marca la nueva legislación vigente, que es el voto libre, secreto, personal y directo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con este requisito de tener debidamente afiliados a todos sus agremiados. Pues sí, el sindicato no tiene los elementos formales que se requieren para que haya una elección de esa naturaleza. No están adaptados los estatutos tampoco a la nueva ley que ya entró en vigor a partir del 1 de mayo, habiéndose publicado en el diario oficial. Y esto, pues lógico es que no pueden llevar ninguna elección de la directiva sindical sin observar lo que ya la propia ley establece, que es a través del voto directo y secreto del trabajador. Entonces, ¿usted podría afirmar que cualquier acto que realice el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para llevar una elección o para hacer el cambio de presidente que termina el 10 de julio del 2019, sería impugnable, sería nula? Definitivamente es nulo, y lo dice la ley. En el artículo 69, tercer párrafo, dice claramente que si no se observan esas formalidades, será nula la supuesta elección o proceso electoral. Pues, licenciado, muchas gracias. Nos despedimos de todos. Esperamos que estas lecciones puedan ser asimiladas por muchas y muchos de los compañeros, que no se dejen sorprender y que pues todos juntos defendamos la transformación, innovar a la organización sindical, que se convierta en una organización de acuerdo a esta época, porque necesitamos reformas estatutarias. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado? Bueno, la conclusión es que los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México deben de aprovechar la oportunidad que les dio el Congreso de la Unión al haber hecho las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado para dotarlos del poder del voto. A través del voto tienen que elegir representaciones sindicales que sí tengan un compromiso con ellos como trabajadores, y no que el compromiso sea con el padrino o con el patrón. Debe de ser con el trabajador el compromiso. Por no tener ese tipo de representantes sindicales, es por ello
que se ha abandonado a la base trabajadora. Pues muchas gracias, licenciado Merino, gracias a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, ¿no? Que son los compañeros que de alguna manera están en constante capacitación, porque es importante que todos ustedes conozcan que hay muchas y muchos compañeros que actualmente están interesados en adquirir mayores conocimientos. Muchas gracias y estamos transmitiendo para ustedes de manera constante a partir del día de hoy.